Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para compartir una historia que de verdad me ha tocado el alma. Si han estado siguiendo un poco nuestras aventuras por aquí, sabrán que nos encanta explorar esas historias que nos recuerdan la magia del amor, esas narrativas que se quedan con uno mucho tiempo después de haberlas escuchado. Y créanme, la que vamos a desgranar hoy es precisamente de esas. Hemos titulado este vídeo Serkan y Özge, un amor eterno que ilumina mi corazón para siempre, y ya con solo el título, espero que se hagan una idea de la dulzura y la intensidad que vamos a vivir. Así que si les gustan las historias de amor que son genuinas, profundas y que, de alguna manera, nos inspiran a creer un poquito más en el destino y en la fuerza de los sentimientos, quédense conmigo. Y antes de empezar con toda esta maravilla, recuerden, si aún no lo han hecho, dar ese botoncito rojo de suscribirse. Nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido así de especial y además, no se perderán ninguna de nuestras próximas historias. Ahora sí, prepárense para ser transportados a un romance que, como dice nuestro título, promete iluminar nuestros corazones para siempre. Vamos a sumergirnos en la historia de Serkan y Özge, dos almas que el destino, o quizás el universo entero, decidió entrelazar de una manera tan hermosa que parece sacada de un cuento de hadas. A menudo cuando pensamos en el amor eterno, nos imaginamos grandes gestos, escenarios épicos, pero la realidad es que las historias más poderosas suelen nacer de los encuentros más sencillos, de miradas que se cruzan, de sonrisas que capturan el alma. Y así, de una manera que quizás para ellos en ese momento no parecía trascendental, comenzó el viaje de Serkan y Özge. Imaginen esto, un día cualquiera, en el ajetreo de la vida moderna, dos caminos que parecían discurrir en paralelo, de repente se cruzan. No hubo fuegos artificiales inmediatos, ni una declaración grandilocuente. Fue algo más sutil, más íntimo. Quizás fue una conversación casual, un interés compartido en algo trivial, o simplemente esa chispa inexplicable que surge cuando dos personas conectan a un nivel más profundo. Y ahí, en ese instante, sin que ellos lo supieran aún, se sembró la semilla de un amor que florecería con el tiempo, un amor destinado a ser no solo un capítulo en sus vidas, sino la narrativa completa. Lo fascinante de su historia es cómo su amor no se detuvo en la novedad inicial, en esa euforia del enamoramiento. Se fortaleció, se hizo más robusto con cada desafío que la vida les presentaba. Porque el amor verdadero no es una calle de sentido único pavimentada de rosas, es un camino que a veces tiene baches, desvíos inesperados, momentos de duda y de prueba. Pero lo que define la fortaleza de Serkan y Özge es precisamente cómo enfrentaron esos momentos juntos. Se convirtieron en el apoyo mutuo, en el refugio seguro en medio de la tormenta. Si uno caía, el otro estaba ahí para levantarlo. Si uno dudaba, el otro le recordaba por qué luchaban, porque su conexión era tan valiosa. Pensemos en la construcción de una relación sólida. No se trata solo de los momentos de felicidad, sino también de la comprensión en los momentos difíciles, de la paciencia, del perdón, y sobre todo, de la comunicación. Serkan y Özge a través de su viaje demostraron tener estas cualidades en abundancia. Se escuchaban de verdad, no solo con los oídos, sino con el corazón. Se entendían en un nivel que trascendía las palabras, anticipando las necesidades del otro, ofreciendo consuelo antes de que fuera pedido. Esa es la marca de un amor que se nutre, que crece y se adapta a las circunstancias. ¿Y qué decir de los sueños compartidos? El amor no solo se trata de superar obstáculos, sino también de construir un futuro juntos, de alimentar las aspiraciones del otro, de ser el motor que impulsa los sueños más audaces. Imagino a Serkan y Özge compartiendo planes, riendo de las locuras que se les ocurrían, animándose mutuamente a perseguir esas metas que parecían imposibles. Es esa complicidad, esa visión conjunta del futuro, lo que solidifica aún más un lazo amoroso. No se trata de que uno tenga que sacrificar sus sueños por el otro, sino de que ambos se apoyen mutuamente para alcanzar su máximo potencial, tanto individualmente como en pareja. La vida, como sabemos, es un tapiz intrincado de experiencias. Y en ese tapiz, Serkan y Özge tejieron sus vidas de tal manera que sus hilos se entrelazaron de forma indisoluble. No solo compartieron los momentos de luz, las alegrías explosivas, las risas contagiosas, también compartieron las sombras, las preocupaciones, las lágrimas. Y es en esas experiencias compartidas, en la vulnerabilidad que se permitieron mostrar el uno al otro, donde su amor se volvió indestructible. Piensen en la idea de amor eterno. ¿Qué significa realmente?
No es solo sentir algo intenso en un momento dado, sino la capacidad de mantener esa llama viva a lo largo del tiempo, a través de las estaciones de la vida. Es la elección diaria de amar, de comprometerse, de cuidar. Serkan y Ozge, a través de su ejemplo, nos enseñan que el amor eterno no es un accidente, es una construcción consciente, un trabajo diario de dedicación y de fe en el otro. Su historia, tal como la vemos, se convierte en un faro. Nos recuerda que en un mundo que a veces puede parecer caótico y fugaz, existen conexiones que son sólidas, que perduran, que nos dan un sentido de pertenencia y de propósito. Ese ilumina mi corazón para siempre del título no es una hipérbole vacía, es una descripción de la profunda gratitud y el sentido de plenitud que un amor así puede generar. Es la sensación de haber encontrado a tu persona, a tu compañero de vida, a ese ser que te hace sentir completo y al mismo tiempo te inspira a ser mejor. Y lo maravilloso de historias como la de Serkan y Ozge es que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Cómo cultivamos el amor en nuestras vidas? ¿Qué lecciones podemos extraer de su ejemplo para fortalecer nuestros lazos? Quizás sea la importancia de la comunicación honesta, de la empatía, de la apreciación constante de la persona que tenemos al lado. O tal vez sea el recordatorio de que el amor, en su forma más pura, es un acto de generosidad, de entrega desinteresada. La forma en que se apoyan mutuamente, esa fuerza que emana de su unión, es contagiosa. Te dan ganas de creer en ese tipo de amor, en esa conexión que desafía el tiempo y las adversidades. Es como si al observar su historia, se nos inyectara una dosis de esperanza, un recordatorio de que los finales felices existen, y que a menudo, se forjan con la misma paciencia y dedicación que se necesita para construir cualquier gran obra. Y este es el punto clave, amigos. El amor de Serkan y Ozge no es un amor estático, congelado en un momento perfecto. Es un amor vivo, dinámico, que evoluciona y se enriquece con cada día que pasa. Es la comprensión mutua, el respeto incondicional, la alegría compartida y el consuelo en la tristeza. Es esa sensación de que sin importar lo que depare el futuro, estarán juntos, enfrentándolo como un equipo invencible. Así que en resumen, la historia de Serkan y Ozge es una oda a la perseverancia del amor, a la belleza de las conexiones humanas profundas y duraderas. Nos han mostrado que un amor eterno no es un ideal inalcanzable, sino una realidad que se construye con paciencia, dedicación y una fe inquebrantable en el otro. Es un recordatorio poderoso de que en la complejidad de la vida, encontrar a alguien que camine a tu lado, que ilumine tu camino y que haga que cada día valga la pena, es uno de los tesoros más grandes que podemos experimentar. Han demostrado que cuando dos almas se encuentran y deciden amarse de verdad, pueden crear una luz que no solo los ilumina a ellos, sino que también puede inspirar a todos los que tenemos la suerte de conocer su historia. Ha sido un verdadero placer poder compartir esta hermosa narrativa con ustedes. Espero de corazón que la historia de Serkan y Ozge les haya tocado tanto como a mí. Me encantaría saber qué les pareció, si les recordó a alguna historia en sus propias vidas, o qué reflexiones les dejó. Por favor, déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, abajo. Sus opiniones son súper valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más historias inspiradoras como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando contenido que espero, ilumine sus corazones también. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan creer en el poder del amor. Hasta la próxima.